Hola, hola, estimados. Espero se encuentren bien. Seguimos avanzando, ¿verdad? Con la semana 17 de la fase 3 y vamos a la clase 2.6 que está en la página 157 del libro de texto. 2.6. Y la clase es ángulo semi-inscrito. Semi-inscrito. Y acá pues tenemos una figurita. Observen que para esta figura usted necesita compás, necesita regla, necesita transportador, de modo que cuando a usted le toque trazar líneas o hacer los círculos le queden perfectos, ¿verdad? Entonces nos pide que comparemos la medida del ángulo ABP, o sea, la medida acá, con el ángulo BOA, ahí está. Cuando nosotros vemos esta simbología, lo que me está pidiendo acá en realidad es que compare el ángulo B, la letra que está en el centro me está representando el ángulo que debo comparar, y en este caso me está pidiendo que compare el ángulo O. La letra que aparece en el centro siempre, esa está representando el ángulo que me está preguntando el problema, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos nosotros, pues tenemos nosotros acá, dice, el ángulo BOA es igual 2 veces. Eso ya lo habíamos trabajado, ¿verdad? Puede ser el doble o puede ser la mitad. Y también, pues, podemos ver ahí qué sucede con los ángulos al trazar otra recta, al aumentarlo. Y al final, pues, nosotros llegamos a una respuesta, ¿verdad? El ángulo formado por una tangente y una cuerda de la circunferencia se llama ángulo semi-inscrito. En una circunferencia, la medida de un ángulo semi-inscrito es igual, esto, a la mitad de la medida del ángulo, a la mitad de la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco de la cuerda. Y entonces, por eso es que nosotros acá tomamos esta operación, ¿verdad? La mitad, mire, del ángulo. Dice que es igual a la mitad de la medida del ángulo central, o sea, la mitad del ángulo central, que en este caso sería BOA. O sea que este es el ángulo central, ¿verdad? La mitad de ese es lo que se ha hecho acá, se ha dividido entre 2. Y acá tenemos otros ejemplos que nos sirven de base, que nosotros pues perfectamente ya lo hemos trabajado, ¿verdad? Si nosotros observamos la abertura del ángulo X y el ángulo que nos da, podemos observar que esta abertura es más amplia, por lo tanto lo que vamos a hacer es una multiplicación. Si nosotros observamos que el ángulo que nos da el problema es grande, pero el valor que nos pide encontrar es un valor chiquito, eso significa que vamos a dividir ese ángulo entre 2. Y así pues es fácil identificar la solución y cómo determinar los valores. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? El ángulo X es más grande que el ángulo que ya me da el problema, entonces sería una multiplicación. En este caso, el ángulo X es más pequeño que el que me da el problema, entonces sería una división. ¿División entre qué? ¿O multiplicación entre qué? Multiplicación ya sea por 2 o división entre 2, ¿verdad? Según los ejemplos. Luego vamos al cuaderno de ejercicios, vamos a hacer lo mismo, pero que estemos ahí, ¿verdad? Siempre en contacto y que vayamos viendo cómo van sucediendo todos esos procesos.